pero siempre me gustó, asociar jugar a hacer negocios. Así que hacer negocios para mí, desde niño, no tiene que ser una cosa aburrida. Es posible hacer negocios de forma liviana, de forma entretenida. Eso forma parte de mis creencias también. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Hola, Injodibles. Hoy es un día especial para mí porque confluye algo que solamente en otro plano se puede confabular, y es cómo personas de diferentes geografías, de diferentes culturas, pueden en un momento dado coincidir en tiempo y espacio y surge la magia. Y así ocurren las relaciones más interesantes que se pueden dar a nivel humano. Y es el caso de esta historia que hoy nos lleva a este capítulo, en esta relación, en esta amistad, donde me encuentro con un hombre que realmente tiene muchísimo que compartirnos, muchísimo que inspirarnos y mucho que contarnos en su historia extraordinaria. Un hombre que, con una palabra, si lo definiera, para mí esa palabra sería transformación. Esa es la energía que transmite, y este hombre tuve el gusto de conocerlo hace cerca de 4 años, un poco más, y era definitivamente una persona adorable, una persona encantadora, pero era realmente una persona en apariencia distinta a la que hoy tengo frente a mis ojos. Este hombre conserva esa energía particular, ese brillo en sus ojos, esa sonrisa, esa palabra amable, y con un tono bastante amoroso y con ese acento bellísimo del portugués. Ni más ni menos tengo aquí frente a mí a mi querido amigo Tosho, conocido también como Leo Carvalho. Bienvenido, Tosho, ¿cómo estás? Gracias, amigo. Yo feliz, muy contento de estar acá compartiendo con usted este momento especial ahí para mí. Muchas gracias por su cariño, su atención y por recibirme acá junto con los Injodibles acá. Un honor para mí. Injodibles. Y los honrados somos nosotros, soy yo también, de sumarte a la colección de estas historias injodibles en esta primera temporada de este podcast. Y pues, mi querido Tosho, con mucho cariño, la palabra transmite una energía. Si esto fuera un cuento, si esto fuera una historia épica, que seguro lo es, y empezáramos como suelen empezar los cuentos, con la frase, érase una vez. Cuéntame desde tus orígenes, ¿cómo describirías ese origen? Érase una vez Tosho o Leo. ¿Cómo empezarías la historia? Era una vez un niño que soñaba en tener éxito, que soñaba en aportar el mundo con alguna cosa bella, bonita. Y yo era un niño que a mí me encantaba el mundo de los adultos y el mundo de los negocios. Y a mí me gustaba jugar un juego que debe tener acá, que es el Banco Imobiliario. ¿Sí? A mí me encantaba esto, el mundo de los negocios. Me imagino que es al que acá le llamamos o Monopoly o Turista. Ah, debe ser este. Entonces me encantaba esto. Y com 9 anos de idade, eu participei de um concurso aí, em um programa na tele de Brasil. Creio que essa história você não sabe, que era para eleger o governador mini de Brasília. E eu ganhei esse concurso aí. Foi o primeiro e o único, porque não hice muitas coisas, né? E sempre me encantou isto. Então,
E depois trabalhei com 12 anos em um Autorama, que tem uma pista grande. E aí também me encantava jogar, pero também me encantava fazer negócios também. Pero sempre me gostou, associei jogar a hacer negócios. Assim que hacer negócios para mim, desde niño, não tem que ser uma coisa aburrida. É possível fazer negócio de forma liviana, de forma entretenida. Isso forma parte de mis creencias também. De tu forma de ver el mundo. Sí. A ver, cuéntame algo. Y entonces este gobernador Merín, se dice en portugués, que es mini gobernador. Sí. Entonces fuiste el ganador, y lo cual quiere decir entonces fuiste elegido mini gobernador de la ciudad de... De Brasília, de la capital de Brasil. De la capital. Sí. Y ya no ha habido más concursos de eso. No. Entonces técnicamente sigue siendo el gobernador de Brasil. Puede ser. No, muy interesante. Puede ser. Y cuéntame, ¿qué es un autorama? ¿Cómo lo describirías para que la audiencia nos entienda? Um autorama seria como uma pista que tem uns carritos que se juega também, Claro. pero são pistas grandes e haviam competências também aí. Claro. Sí, aquí le llamamos, bueno, pistas eléctricas. Sí. No sé si haya un nombre más técnico, pero bueno, son estas que con un control que está conectado a la pista y a través de electricidad los carritos... Seria isto. Okay. E aí eu aportava aí, a mim me encantava estar aí neste autorama, todo el dia. Pero mi mamá e mi papá tinham buenos empleos em Brasil, pero não tinham tanta plata para me dar aí, para jogar aí todo el dia. Então, o que hacía eu era fazer uma aliança aí com os outros niños e aprendi a arreglar os carros deles para que andassem mais. Okay? E assim pagavam a mim tempo em la pista para jogar mais. E assim comecei a fazer os primeiros negócios também. E aí me invitaram a trabalhar aí, neste autorama, e foi meu primeiro emprego aí também. Entende? Porque trabalhava aí... Que idade tenías? 12 anos. 12 anos. 12, depois 12, 13 anos. E aí depois armaram um equipo de ciclismo também. E eu era gordito aí nesta época, com 12 anos. Depois comecei a pedalar, não? A treinar ciclismo. E me cambiei quase profissional aí em ciclismo também. Fui triatleta aí, baixei muito de peso também. E depois com o tempo, né, fui cambiando também, né? Fui cambiando outras coisas. Pero depois disto também comecei a vender sapatilhas também, a fazer negócios, porque sempre me encantou fazer negócios, pero que falei de forma leviana. Então o que hacía era levar sapatilhas para o colégio, estava com as sapatilhas bonitas e a gente queria, e eu falava, eu la vendo agora, de uma, e sacava outra que estava na mochila y la vendía. Y hablaba, no, mañana usted me paga, mañana traiga la plata. Siendo en el colegio, me imagino, eran zapatos deportivos. Sí, zapatos deportivos. Los que acá en México le llamamos los tenis. O Isso, los tênis. los Em português sneakers. é tênis. É que aprendi a falar espanhol chileno, aí se habla zapatilha. Muy bien, no, estamos entre amigos aquí en México. Súper, súper. Los tenis, ok, interesante, porque ahora está de moda otra vez. Ahora es un boom con el tema de los sneakers, ¿no? Se ha extendido y de hecho lo sé también a través de mi hijo adolescente. Y cuéntame, Leo, entonces, este Leo que era bueno para los negocios, que tenía esa inclinación natural para hacer negocios, ¿de dónde tomaba esa influencia? ¿Era acaso de tus padres o era cosas que tú leías o gente que estaba cerca tuyo? ¿Quién influía mucho en ti en aquel entonces? Não sei, porque era algo muito intuitivo, me tocava, era como uma missão aí, porque meu papai é um professor universitário, engenheiro florestal, minha mamãe trabalhava no tribunal, no Tribunal Superior de Trabalho em Brasil, e a mim, eu não queria ser funcionário público, a mim não queria. E uma parte de minha história é que eu não queria ser igual a meu papai. Okay? Porque eu durante um tempo excluí meu papá, okay? E depois vou falar um pouco mais adelante, creio, sobre isto, porque isso foi uma parte muito importante de minha transformação, okay? Mirar muito diferente para minha família, minha história. Então eu queria ser diferente de meu papá e minha mamãe, porque tinham bons empregos, pero tinham dívidas, e isso não me custava, me molestava.
Então eu falei, não, eu vou ser diferente em minha vida. Então eu falei, eu estava em uma cidade que é Brasília, que aí está o governo. E eu falei, não, eu vou ser empresário, não vou trabalhar para nadie, vou ter meu negócio e vou depender solo de mim. Y no voy a ser diferente. Hay algo aquí en lo que dices que creo vale la pena resaltar, es normalmente cuando estamos contando nuestra historia de vida, cuando vemos en retrospectiva, es común buscar esas influencias, quiénes fueron esos mentores, esa gente que apareció, pero no es tan común y creo que sí es parte importante de formarte, así como elegir a quién seguir, a quién emular, quién te inspira. Si te entiendo bien, en tu caso, en esa época de tu vida, ya nos contarás después, más bien fue decidir qué influencia no querías tener en tu vida o qué ejemplo no querías seguir, y en aquel momento, a esa edad, si te entendí bien, fue papá. En ese momento marcaste ahí esa línea. Sí. Y ahí tenía mi papá y mi mamá, pero yo me encantaba por el mundo de los negocios, ¿entiendes? Porque hay muchas posibilidades. Entonces, me encantan las posibilidades también. Entonces, no me gustaba me quedar ahí aprisionado o simplesmente trabajar por un sueldo. Claro. Por la plata. No. Entonces, dado el entorno, ciudad capital, ciudad muy de tribunales, de leyes, mucho del Estado, con el control, tú entre las influencias que tenías donde vivías, lo que ya tenías claro a esa edad, eso no era para ti. Tú querías otra cosa y querías irte al emprendedurismo, querías hacer negocios y ser creativo, que ya hablaremos del tema de la personalidad más adelante, pero ya ahí ya afloraba esa personalidad. Decías ahorita algo interesante, muy característico de una personalidad como la tuya es, no me gustan las limitantes, me gusta siempre tener las posibilidades abiertas. Y en términos generales, ¿cómo describirías a Leo de esos tiempos, al Tosho, hoy Tosho, en aquel entonces Leo? ¿Cómo era? Era un rebelde. No quería cumplir con las normas que me hablaban. Por ejemplo, en el colegio, yo cuestionaba a los maestros, a los profesores. Yo preguntaba a ellos, ¿para qué tengo que aprender esto? Y me hablaban, para pasar en la prueba, en el examen. Eu falei, e para que tenho que passar no exame? Porque tenho que estudar. E para quê? Para ser alguém em tu vida. Eu falava, pero eu não sou nadie hoje? Não lhe interessa quem sou? Então, alguns se molestavam e falavam, se você segue contestando, eu vou sacar você da sala. E eu falava, não necessita, eu vou solo. E eu era muito rebelde, ok? Wow. E foi muito interessante porque eu estava dando uma charla agora em... ¿Charla se habla acá? Sí, una charla. Una conferencia en Brasilia. Y fue la primera vez que mi mamá me miró dando una charla, una conferencia. Y ahí estaba la directora de un colegio que estudié, que era un colegio en Brasil que se llamaba Santo Antônio. Y en este colegio, esta directora era talvez una de las únicas personas que comprendía a mí. Porque eu ia a sua sala, falava comigo e me tratava como uma persona, um ser humano. E não como um ninho aí que tinha que cumprir ordens, entendes? E nesta charla me falou para todos aí, quando mostrei fotos de minha mamã, de meu papá. Depois vamos falar um pouquinho do tema das constelações familiares, que me apoiou muito nesse processo. E quando falei que minha mamã tinha um carro que era um Fusca, não me acordo como se habla isso acá. Tem outro nome, um Escaravarro, sim, okay, de Volkswagen. Sí. Acá le decimos el bochito. Isso, el bochito. E tinha um apodo que se chamava Bodinho. E esse Escaravarro rojo, e a mim não me gostava para nada. Tinha vergonha desse Escaravarro. El nombre oficial era Volkswagen Sedan. Aquí en México, Volkswagen. El Volkswagen Sedan. Pero cariñosamente todos lo conocíamos como el bochito. Entonces yo tenía vergüenza de llegar ahí en el colegio. Estaban todos con los coches ahí importados, como hay muchos acá en Monterrey, ¿no? Y a mí yo tenía vergüenza, no quería, ¿entiendes? Porque estaba ahí llegar con un carro que no era bonito. Entonces conté un poco de esa historia del colegio y hablé como era rebelde. Y él levantó la mano no medio de la conferencia y habló, yo quiero hablar una cosa. Os professores peleavam comigo porque tinha que expulsar a ele. Já quiseram me expulsar algumas vezes do colégio por
porque era muy rebelde. Y me habló que una vez un profesor habló, entró en su sala y habló, ok, no aguento más, o es él o yo, usted vai decidir. E ela me hablou para todos aí na conferência, então eu decido por ele, pode sair. E nunca me contou essa história, contou aí na conferência. E falou que... E por que tomou essa decisão? Porque falou que eu não cumpria estándares, entende? E que mirava em mim um potencial que não estava listo, pero que tinha um potencial para ser diferente, para agregar alguma coisa mais. E aí, ao final, falou para as pessoas a mensagem de que se eu alcancei ter alguma solução, Brasil também tinha sua solução, ¿okay? Com seus temas, para não desistirem mais. Qué gran historia, Leo, qué gran historia. O sea, una maestra, digamos, que te conoce en tu tiempo de infancia, donde te tienen etiquetado como un niño problema, un niño rebelde. ¿Por qué? Porque es un niño que pregunta, un niño que dice lo que quiere y lo que no quiere. Pues eso se contrapone mucho con la educación tradicional, ¿verdad? Con el modelo tradicional. Y esta mujer te observa, esta mujer ve algo en ti, que a los años tienes esta oportunidad maravillosa, que frente a tu madre, siendo la primera vez que te ve dando una charla, y está presente también esta otra mujer, esta maestra, te da esa historia, es la versión que no sabías de la historia, del potencial que ella vio en ti. Y que yo creo que no se equivocó, pero ya nos dirás. Y Leo... Sigo siendo un poco rebelde, pero estoy más tranquilo ahora. Vale la pena saber cuál es el nombre de esa maestra. Se llama María Amélia. María Amélia. Sí, María Amélia. Y tengo mucha gratitud ahí por ella también. Porque ela era diretora del colegio, y era un colegio tradicional en Brasilia, que se llamaba Santo Antônio, un colegio más religioso. Y en la época se llamaba Graciliana, ahí. Era una freira, no sé cómo se llama. Entonces, digamos que este Leo... infante al principio, me imagino después vino a ser un adolescente, y esta personalidad, esta energía de Leo, pues seguía presente en él. ¿Cómo fue tu fluir hacia, digamos, ya la adultez, hacia elegir carreras? ¿Qué hubo por ahí? ¿Hubo tropiezos? ¿Hubo historias interesantes? ¿Cómo se fue formando ese Leo de su temprana edad? Seguí siendo rebelde. Ok, seguí contestando cosas, buscando caminos diferentes, ok? Entonces, que pasó después de eso es que no seguí con el tema del triatlón y del ciclismo, y ahí empecé a hacer negocios también. Entonces, con 17 años ahí abrí mi primera empresa, que era una empresa de representación de juegos, em Goiânia, em outra cidade. Pero com 17 anos... e passou um tema interessante também, que passei isso. Com 16 anos, e aí temos algo em comum, amigo, não? Com 16 anos eu trabalhei em Amway também. Era um representante de Amway. Y ahí trabajaba con mi mamá. Muy bien, déjame nada más para ubicar a la audiencia. Estamos hablando de Amway como lo decimos acá en México. Y Amway es una de las empresas más representativas del mercadeo multinivel o venta directa, que se le conoce también. Entonces hay esta coincidencia a la que se refiere Leo, donde yo en mis últimos años de vida corporativa trabajé como ejecutivo de Amway, pero Leo a su temprana edad de 16 años se hizo empresario Amway. Sí. Cuéntame eso. Sí. Y ahí me encantaba presentar el plan de negocios. Y ahí me ponía ahí terno, gravata, porque yo miraba a las personas de terno y gravata y quería trabajar así, ¿no? Que creía que era bonito. La corbata. Sí, gravata, sí, la jaqueta. Gravata, eso, la jaqueta. Y era bonito. Y ahí hacía eso con mi mamá. ¿Hacías el negocio junto con tu mamá? Sí, pero me encantaba presentar el plan. Y como era muy joven, llamaba la atención. Entonces llegaba a presentar esto para mucha gente, como 500 personas, ¿entiendes? Yo no tenía mucho el negocio desarrollado, pero tenía algunos talentos ahí que podía utilizar. Y me encantaba hablar del negocio y hacer esto y crecer. Y me encantaba la idea de ser independiente también financieramente, ¿entiendes? Por mi cuenta, no depender del gobierno, de nada, ¿entiendes?
Entonces me quedé un tiempo ahí y en Amway yo conocí un libro que cambió mi vida, que es el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. No sé cómo es acá en español. Sí, sí, así tal cual. Sí. Cómo ganar amigos e influir en las personas. Isso, que es un libro de Dale Carnegie, que es el libro más vendido del mundo, creo, hasta hoy, que se vendió solo menos que la Biblia. Y este libro enseña sobre relacionamientos. Mucha gente cree que es un libro de autoayuda, pero isso não é, e tampouco é para manipular as pessoas. Era um livro que te ensina 3 partes importantes. A primeira, como criar sintonia com as pessoas. Segunda, como obter colaboração da gente. E a terceira, como eliminar uma atitude negativa sem ofender as pessoas ou causar ressentimentos aí. E eu comecei a ler esse livro, comecei a cambiar, porque eu tinha muita energia. Com 16 anos eu queria cambiar o mundo. ¿Entendés? Y ahí con 17 años tuve la noticia que tendría el primer grupo de entrenamiento de Dale Carnegie, que dio la origen al libro en Brasilia. Y ahí yo me inscribí, fui la primera persona a me inscribir y también fui el primero a desistir, a abandonar el curso, porque era muy rebelde. Okay. Porque eran 12 semanas de capacitación y yo quería que me entregassem todo listo. Iria tomar 12 pastilhas del éxito e que al final seria como Andrew Carnegie. ¿Ok? E não foi assim, porque tinham como 40 pessoas no grupo e a capacitação tinha muito que aprender com as histórias das pessoas, como estamos fazendo acá. Então eu escutava muitas histórias y hablaba una vez solo en la noche. Pero a mí ya me gustaba hablar. Querías ir más rápido y tú ya te gustaba hablar. Que fíjate, era ansioso. Ahí veo algo muy interesante, es cuando nos compartes esto de en algún punto de tu vida conectas con el mundo del mercadeo multinivel, en este caso en Amway. Pues es muy interesante porque con la descripción que nos das de ese Leo todavía entonces, hoy Tosho, rebelde, inquieto, abierto, interesado en expresarse, pues creo que, y no es el objetivo promover la industria de mercadotecnia, este es un mundo libre, pero sin duda si algo tiene, y es el atractivo para miles o millones de personas alrededor del mundo de por qué intentar hacer una carrera ahí, es precisamente porque es una de las grandes beneficios que te da. Que vas a tu ritmo, que te puedes expresar, sí. Que si eres alguien de conexiones, definitivamente es un lugar donde vas a brillar. Para muchas personas ese es el reto, precisamente conectar. Y entonces, como suele ocurrir en estos lugares, las herramientas son importantes y ahí te llega la herramienta de este libro fantástico de Dale Carnegie. Aquí yo igual rápido cuento una anécdota. Esto que cuentas tú, yo lo escuché cuando yo me estaba contratando en Amway y estaba todavía tomando la decisión de si tomaba ese trabajo, si me trasladaba a Ciudad de México, a Monterrey. Y ya pues la decisión básicamente ya estaba tomada, pero yo seguía con la duda de si era una buena decisión. Y recuerdo que pues yo tenía que poner a renta el departamento que teníamos en Ciudad de México, porque yo me venía a Monterrey a rentar acá otra casa. Y entonces, entre las personas que fueron a ver ese departamento, llegó un hombre pues con un carro muy elegante, el hombre también muy elegante, lo llevó una corredora y recuerdo que ya habíamos visto el departamento y demás, y él lo que me dijo, no, el departamento no es para mí, mi negocio es muy grande y yo traigo muchos consultores y en lugar de ponerlos en hoteles, rento departamentos y ahí los pongo, ahí los hospedo. Dije, oh, qué interesante. Y de repente me pregunta, oye, ¿y por qué estás rentando tu departamento? Le digo, porque tomé una buena posición de trabajo en una empresa que está en Monterrey y me traslado para allá. Me dice, ¿en qué empresa? Le digo, en Amway. Y entonces se le ilumina la cara y voltea a ver a la corredora de bolsa, que se ve que se conocían, y le dice, creo que yo nunca te había contado que el éxito que yo tengo hoy día en los negocios, dice, se lo atribuyo a Amway. Dice, yo no seguí el negocio de Amway, dice, pero el poco tiempo que pasé ahí fue la semilla para transformarme. Dice, ahí adquirí una forma de pensar
dice que me acompañó después y he logrado grandes cosas. Y entonces ahí fue cuando yo dije, estoy en el lugar correcto, voy, y fue una gran experiencia sin duda. Entonces veo que viviste una experiencia de esa naturaleza, Leo, y que este libro, pues ya nos contarás más acerca de este y tal vez otros libros, pues ha sido una de esas enormes influencias en tu vida. Sí, y fue muy importante porque yo en la segunda sesión, eran 12 sesiones después del entrenamiento. Yo abandoné, no quería más. Y tenía un crédito para utilizar en una nueva posibilidad. Bueno, después encontré con mi instructor, que se llama Louis Burlamac, en Brasil. Y encontrei ele em um bus indo a Goiânia, a outra cidade. E aí falei, agora está minha oportunidade. Tenho um instrutor solo para mim. Tenho um trainer solo para mim. Eu já queria um coach nesta época, que não existia. Queria uma pessoa para apoiar a mim. Sí, si tú no querías un grupo y esperar turnos y esas cosas aburridas, tú querías atención total. Exato. E aí me falou ele, eu perguntei a ele, qual é o segredo das pessoas do êxito? E aí me contestou ele com uma resposta que é uma frase do treinamento de Dale Carnegie, que falou o seguinte: um dos segredos que temos observado é que as pessoas do êxito terminam aquilo que começam. E eu falei, então vou terminar. Quando tenho um grupo, e aí fui a um grupo em Goiânia e terminei o treinamento aí, as 12 sessões. Segui sendo rebelde, pero terminei, foi muito importante para mim. Pero aí entendi que eu estava aí não para falar, e sim para escutar. E aí tinham empresários, tinham advogados, tinham doutores, tinham gente de todo tipo, e que eu estava aí para escutar suas experiências e aprender com eles. Que idade tenías aí? Tinha 18 anos aí. 18 depois. anos. 17, depois 18. E aí entendi um pouquinho isso. Que era... Ahí hay una primera transformación, porque sí, a esa edad sobre sí, todo, que hayas tenido ya el nivel de conciencia, si en ese mismo tiempo lo detectaste, de que no se trataba de hablar, sino más bien de escuchar, eso ya por sí mismo habla de una transformación. Sí. Sim, e aí muita gente me bromeava que eu estava rugando de ser empresário, que tinha tarjeta de crédito American Express porque meu papai e minha mamãe tinham, que tinha um carro porque era financiado em nome de meu papai e minha mamãe, que tinha um cheque por isso. Então, o que hice? E na última sessão, eu devolvi tudo a meus papás, ok? Rasguei aí, eliminei as tarjetas e falei, vou começar de zero. E aí foi uma primeira grande transformação mesmo, porque eu queria começar de zero e falei, vou provar para mim e para todos que sou capaz de fazer isto. O sea, fue, digamos, fui viver solo em Belo Horizonte, em outra cidade. Tu paso a la independencia, eso marca un punto de inflexión en tu vida. Y cambio de ciudad además, sí, que es como cambiar de piel, ¿verdad? Tomar esa decisión. ¿Y entonces qué ocurre? E aí passou um momento importante porque fui almoçar com Como me gostava a atenção personal, fui almoçar com meu trainer aí, no outro dia, e perguntei a ele, mira, que pensas disto? Eu tenho algumas possibilidades aí em Belo Horizonte para trabalhar, e ele falou, eu penso que você deveria trabalhar comigo. Eu falei, está louco? Eu sempre fui rebelde, trabalhar com você em quê? Não, em Dale Carnegie. Eu falei, não existe. Eu era um participante muito rebelde. E ele falou, não, mas você tem duas coisas que interessam a mim. O primeiro é o coragem e o segundo é o entusiasmo. Assim que se quer, podemos conversar aí em Belo Horizonte e você podemos começar. E aí comecei uma carreira que durou 15 anos em Dale Carnegie. Porque aí comecei a viver muitas coisas. Entende? Vivi muitas coisas. Foi uma linda escola aí para mim. Porque estava em Belo Horizonte e comecei a fazer trabalho aí de consultoria também e a comercializar os cursos aí de Dale Carnegie, pero a mim me encantava os projetos corporativos. Quando miravam como este Louis Burlamac trabalhava com as empresas, que não vendia cursos, vendia uma solução para um problema. E a mim me gustavam os problemas um pouco mais grandes, organizacionais, porque aí podia aportar mais. E aí foi lindo, porque hice toda uma carreira aí, foram muitos treinamentos também,
Dale Carnegie tem sua própria universidade também, corporativa, Carnegie University, e aí me certifiquei como trainer de todos os programas. Por ejemplo, ¿qué programas? Eram muitos programas. Eram programas, por exemplo, há um que é o principal, que são 12 semanas, que é um treinamento que trabalha competências interpersonais, que era basicamente de comunicação e relações humanas. Então, para desenvolver a autoconfiança, as relações humanas, o manejo do estresse. Imagina que Dale Carnegie, nesta época, já falava de manejar o estresse. Claro. Okay? Então, era muito adelante do tempo. E era mais completo. Havia um outro que me gostava muito, que se chamava Apresentações de Alto Impacto. E isso me encantava, porque filmávamos. Nesta época era muita tecnologia. Claro. Filmar com VHS, fazer a revisão em uma sala ao lado. E era lindo mirar executivos de empresas. Cheguei a treinar presidentes, vice-presidentes de bancos em Brasil. E havia diretores de empresa que tinham medo de falar em público ou que tinham muita dificuldade. Então, isso me encantava, porque depois de 3 dias se transformava sua comunicação. E também tinham programas que hacíamos de forma corporativa. Então, programas de liderazgo, de gestão, programas de serviço ao cliente. Esse também me encantava. Como manejar o serviço ao cliente, generar o wow ahí para el cliente. En términos también generales, pues entiendo toda esta filosofía de Carnegie que tiene su raíz en ese libro, en el libro de Cómo ganar amigos. Es muy basada en el tema de relaciones con uno mismo y con los demás. Yo no he leído tanto a Carnegie, pero hay una frase de él que me queda claro que era un hombre adelantado a su tiempo, Dale Carnegie. No estamos hablando del magnate del acero de Estados Unidos, sino de este hombre, este pensador. Esta frase dice, cuando trates con seres humanos, ten presente que estás tratando con criaturas emocionales y no tanto racionales. Y eso, en los tiempos que él lo escribió, pues era adelantado a su tiempo, porque de ahí vino toda esta época en la que en el mundo de los negocios pretendimos hacer creer que las emociones se dejaban fuera de los negocios, que era algo que dejábamos fuera de la sala de juntas, que era algo que podíamos separar o apagar como un switch, lo cual no solo es falso, sino que pues ha causado muchos estragos, mucha mala experiencia, y por eso también tanta necesidad que tenemos hoy día de evolucionar las organizaciones, de hacer que las organizaciones lleguen al nivel donde entendamos que ser humano es la característica esencial que queremos de la gente en las organizaciones y que es lo que hace la diferencia, y lo que nos hace humano en gran medida son nuestras emociones. Es nuestra sensibilidad. Entonces creo que Carnegie en ese sentido estaba totalmente adelantado. Esto es toda una transformación, esa influencia, esa plataforma de Carnegie nos da esta transformación de Leo, que en ese momento, ¿en quién dirías que ese joven, ese niño joven rebelde, pero ahora ya con un direccionamiento, un entrenamiento, después de una filosofía, después de ponerse al servicio, a compartir, enseñar, ¿en quién se transformó Leo? ¿En quién se transformó? Creio que me transformei nesta época em um facilitador esperto, excelente. Ok? Eu era muito bueno facilitador. Pero não era um ser humano completo, porque me faltavam coisas. Ok? Eu não sabia o que me faltava, pero me faltavam coisas aún. E creio que nesta época o que mais me faltava era a parte também espiritual, ok? E não só a parte cognitiva também. E trabalhar as emoções e mirar a mim também como pessoa, como um ser humano. Eu me tornei um experto em desenvolver outras pessoas, pero não tinha parado para mirar a mim, ok? Então, por exemplo, eu falei da história de meus papás, que não queria ser diferente com o dinheiro. Años atrás. Isto. E efetivamente eu ganhava dinheiro, pero também gastava tudo. E também por um momento gastei mais que ganhei. Okay? Então, o que passa? Eu estava repetindo o padrão
pero de forma diferente, porque era workaholic. Me encantava mi trabajo, então solo trabajaba. Trabajaba mucho. Né? Então, o que passou é que me faltava na parte de mirar a mim. E aí fui tendo outros cambios. Tuve um outro livro que me cambiou a vida, que se chama Padre Rico, Padre Pobre, também. E isso lo li com 30 anos, assim que se passou muito tempo. E aí li sobre el camino de los ratones, não sei se habla assim em espanhol também, los hamsters. La carrera de la rata. Carreira de la rata. Então eu mirei que eu estava nesta carreira também, porque estava gastando e não sabia trabalhar com a plata também. E neste momento, neste dia, tomei uma decisão também, queria cambiar isto. E desde este dia, nunca mais, em nenhum mês, em nenhuma época, deixei de pagar a mim primeiro. Sempre. Não, vou pagar a mim primeiro, ok? Então, hoje não sou milionário, ok? Pero tenho tranquilidade financeiramente, porque com 30 anos tomei consciência de que sou eu primeiro e primeiro isto, que normalmente as pessoas creem que devem economizar, ahorrar lo que sobra. Claro. Então, como se eu ganho, gasto e lo que sobra, ahorro e hago inversões. Então, o que aprendi a ser ao revés. Eu ganho, ahorro y lo que sobra, gasto. ¿Okay? Es totalmente diferente. Sí, es un cambio de mentalidad que por eso Kiyosaki con este libro pues hizo toda una época, ¿no? Fue una era muy interesante donde el emprendedurismo tomó mucho auge por este cambio de mentalidad. Y que de hecho hoy día pues se sigue evolucionando sobre eso. Un paréntesis muy rápido es, esto que dices es una perla de sabiduría. Alguien que lo ha hecho como tú, que ha estado en el mundo de los negocios desde hace mucho, la importancia que todos aquellos que están emprendiendo, que estamos emprendiendo, tengamos la disciplina de pagarnos primero a nosotros mismos. O sea, más allá de si tengo un salario o gano yo el dinero, es aún cuando eres empresario, muchos empresarios, el problema que tienen o que tenemos que no entendemos hasta que ya lo vemos con claridad, es que hacemos las matemáticas al revés, ¿no? Las finanzas al revés. Es primero pago gastos, primero pago esto, pago el otro, aquello, y ahí me quedo con lo que sobra. Y por eso no vemos satisfacción en lo que estamos haciendo, porque decimos, esto no parece ser negocio. Un cambio muy sencillo, sutil, pero poderoso es, dentro de mi negocio, de hecho hay un libro que se llama así, La ganancia es primero en español, en inglés es Profits First, que es, invierte tus finanzas y es primero te pagas tu sueldo, como dueño, como empresario, como lo quieras ver, y después viene el resto, gastos, impuestos, o bueno, impuestos, gastos y demás. Muy interesante, Leo. Entonces, ahí estás en ese punto de tu vida y algo faltaba. Sí, algo faltaba. E o que passou aí depois disto é que eu estava em... Porque são muitas histórias, né? Pero aquí ubicamos, estava com 30 anos aí. Leo a los 30 anos. Sí, já estava com 30 anos. Ah? ¿De qué año? Ah, assim, 13 anos atrás, não? Tenho 43 2006, hoje. 2006 más o menos. Por aí. Perfecto. E se eu estava em Rio de Janeiro, e aí me encantava viver aí também, então e nesta época também tomei algumas decisões importantes, né? Também em minha vida. E nesta época eu já trabalhava também com alguns projetos para a indústria automotriz. Então já hacía alguns projetos para... ¿Ya habías dejado Dale Carnegie? No, seguías... seguía en Dale Carnegie, pero já hacía também alguns projetos com Dale Carnegie para General Motors. Okay. Pero o que passou é que aí fui, además do que hacía em Dale Carnegie, porque entrei no mundo da consultoria e entrei no mundo de um pouco mais técnico. Aí já não era mais simplesmente em treinamento e capacitação. Não era um tema de desenvolver habilidades solo. Era um tema de mirar o negócio e fazer uma transformação. E eu não sabia, eu não chamava transformação isto, sim? Então, o que hicimos no início era, armamos um grupo de empresas, que aí conheci outra pessoa que foi muito importante em minha vida, que se chama Paulo Roberto,
E por isso a importância das relações, das conexões com as pessoas. Paulo Roberto também era um ninho rebelde e um ninho que lhe gostava dos negócios e vivíamos no mesmo edifício, pero nunca teníamos hablado. E uma vez veio a fazer uma capacitação comigo em Dale Carnegie, que é as apresentações de alto impacto, e por fim me invitou a almoçar e me falou que estava a pensar em um projeto para armar um condomínio, pero era um condomínio de empresas, que chamaria Condomínio de Soluções, e que eu seria a pessoa que estaria como um experto aí em desenvolvimento das pessoas e essa parte mais emocional, comportamental. E eu falei, ok, já estou dentro, estou listo. E aí começamos a armar esse condomínio e criamos um conceito diferente. Éramos uma empresa pequena e apresentamos uma proposta a uma empresa muito grande, que era a General Motors. E por fim nos quedamos entre os três elegidos aí para ganhar o projeto. Era um projeto que não era tão grande, porque era um projeto que trabalhava com repuestos em Brasil, pero para nós outros era grande e cresceu depois. Trabalhar para General Motors, claro, e cresceu depois, pero era um projeto bonito que ia crescer em Brasil. Pero estava aí trabalhando com os repuestos aí, né, para venda a maioristas e a outros temas. E aí começamos e fomos... Refacciones, decimos acá. E fomos a fazer uma apresentação em General Motors, nós outros. E todos muito jovens também, nesta época. E aí apresentamos o projeto e Paulo Roberto levou a todos, levou 10 pessoas para a apresentação. Então você imagina 10 jovens dentro de General Motors fazendo uma apresentação. E aí apresentamos o projeto e falamos que queríamos fazer diferente. E me acordo que levamos uns em Brasil chamamos panetones, que isso que se dá na Navidade. Como se chama cá isto? Uma rosca, uma rosca de Navidade, pastel de Navidade. E aí chamamos panetone isto aí. E levamos panetone para todos, porque queríamos terminar com impacto a apresentação. E al final o diretor falou, mira, estou buscando uma empresa que hace as coisas simples e não complexas. E isto para mim é uma coisa simples. E apontou ao panetone. E aí, por fim, queríamos que as pessoas, os outros da competência, regalassem uma Mont Blanc para cada um, sim? Depois. E o que passou é que, um tempo depois, fomos elegidos para sermos o provedor aí de General Motors. E nos contaram a história de que quando estavam tomando as decisões, estavam parejos aí com os temas, e falamos, vamos dar a oportunidade a esses ninhos del panetone acá, de la torta, del pastel. Los niños del panetone. Quem sabe não vão nos ajudar aí. E aí começou um outro mundo, uma escola muito importante para mim, que foram como 14 anos aí, fazendo muitos projetos também para a indústria automotriz e principalmente para a General Motors aí também. Então, aí começou uma nova história aí também. Porque aí fizemos projetos para majorista, para venda de repuestos. Depois fizemos um projeto que foi muito lindo, que foi um case em Brasil, que foi um projeto de Design Thinking. E aqui na época não se chamava Design Thinking. Redesenhamos toda a experiência do cliente para ir a um taller. Porque nesta época em Brasil, ir a um taller era uma coisa muito aburrida. Se demorava 2 dias para fazer uma manutenção em um carro e a atenção era mala, tinha que esperar muito e não alcançávamos. Então, o que fizemos é abrir o taller para o cliente, atender o cliente com cita. Nesta época, isso faz mais de 10 anos, e que o próprio técnico, o próprio mecânico atendesse o cliente. Então, isso foi uma transformação tremenda. Rediseñaron la experiencia del cliente. ¿Ya se conocía como tal, como Design Thinking? No hablaba con ese nombre, pero fue esto lo que hicimos en esta época. ¿Sí? ¿Y cuál era el fundamento que usaban? ¿De dónde eran los principios para Los principios es que él no tenía espacio en el taller. Sí. Iría a se colapsar, ¿entiendes? No, me refiero si tomaron alguna disciplina, algún libro, algún... No, lo que tomamos fue la esencia do que aprendi com o livro Como Ganhar Amigos e Influir as Pessoas, que é se interessar por las pessoas. Então, para fazer esse projeto e outros,
hablávamos desde el presidente los directivos de General Motors hasta el portero del concesionario, hasta el mecánico ahí también. Entonces mirábamos cómo atendía el cliente. Y bueno, desde esa época también, a mí siempre me gustó trabajar de forma colaborativa, que como estamos haciendo acá ahora en este momento, colaborando uno con el otro. Entonces, a mí siempre me gustó observar. Sí. Déjame ahí nada más resaltar algo bien interesante que estás diciendo. Para mí es muy importante el tema de diseño, es una de las cosas que hago en mi trabajo, que trato de incorporar en mi vida, pero bueno, de hecho, de lo cual tengo una práctica. Y tengo una práctica que tiene que ver con Design Thinking. Me llama mucho la atención que cuando lo mencionaste, yo decía, bueno, pero ¿de dónde vino la idea? Pero nunca había escuchado esta relación, como dices ahora, que empíricamente, o sea, la conexión que haces con Dale Carnegie, lo que hoy podemos conocer como Design Thinking, que genéricamente, como tú lo describiste, en realidad es diseño centrado en la persona. Es el genérico como la gente de Stanford, como la gente de diseño le llama, que es esta forma de pensamiento donde, a diferencia de diseñar las cosas pensadas, ya sea o en la utilidad, me refiero financiera, o en la eficiencia, sino es hacerlas pensadas en los seres humanos que las van a utilizar. Y entonces es bien interesante escucharte cómo llegaste ahí, que no fue a través de una metodología, las que ahora le podríamos llamar las obvias, que vinieran de alguna escuela de diseño, Chicago, Stanford o Europa, sino que tu propia experiencia en el trato con humanos a través de la filosofía del Carnegie, a través de la inspiración de este libro y todos los cursos, eso te llevó a desarrollar tu propia manera de proponerle a las empresas mejores formas de dar satisfacción y valor a sus clientes. Sí, wow. Y yo siempre creí que la gente que trabaja con el tema es que tiene la solución, no soy yo. Entonces yo no quería ser el experto ahí, el consultor, quería llegar ahí a poner la regla de cómo tenía que hacer. Y un tema me colaboró, que yo no conocía de esa industria. Entonces tuve que conocer. Y para conocer, yo hablaba con él, quiero ir a un concesionario, no quiero me quedar acá en la oficina. Quero ir onde estão as pessoas, quero ir onde está o cliente. Então, estava aí dentro do concessionário a falar com a gente todo o tempo. Então, aí foi outra grande escola aí para mim, entende? Porque aí hicimos muitos outros projetos, também para ventas depois, excelência em ventas, hicimos projetos lindos também aí para... Havia outro projeto lindo que hicimos, que foi armar e coordenar a Universidade Chevrolet, também junto com as pessoas de General Motors. Então, o lindo é que tudo isso era feito de forma colaborativa. Não éramos nós outros que hacíamos, apoyávamos a eles a hacer. Y ahí pasaron algunos años en esta nueva etapa. Cuando dices muchos proyectos, me imagino pasó como 14 años. Como otros 14 años. Sí, y parte de estos años fueron paralelos. Una parte fue paralela con Dale Carnegie. Sí. E depois de um tempo, aí vou chegar ao ponto clave, que fui a ser meu primeiro taller. Eu já meditava, já hacía meditação transcendental, que comecei há muitos anos já, com 21 anos, por aí, comecei a meditar. Pero eu fui a ser um grupo, um retiro, um taller que se chamava Avatar. E nesse taller se trabalhava muito as crenças e se trabalhava muito com mirar a você mesmo, ¿ok? E mais uma vez que passou, fui muito rebelde. Nada más danos la entrada ahí. En la etapa anterior, en tu etapa de el super facilitador, ¿no? El gran facilitador que te convertiste en Dale Carnegie, en algún momento mencionaste que ahí ya sentías algo faltante, alguna carencia. Sí. Y luego, bueno, las circunstancias se da que te lleva a esta siguiente etapa tuya de Leo, el consultor, que no quería ser consultor, pero que lo hacía muy bien, y se dan otros muchos años y grandes proyectos. Y me imagino que esa carencia, ese pequeño elemento o ese gran elemento que hacía falta seguía estando pendiente. Sí. ¿Eso fue lo que te llevó a Avatar? ¿O cómo llegaste a me llevó esto y me llevó también...
algunos amigos que tendría que ya tenían hecho. Y yo hablé, ok, vamos más esta experiencia. Pero más una vez fui muy rebelde, porque ahí me dei de frente con mi ego, ok? Porque por fin yo me creía que era muy bueno, que estaba bueno, que tenía éxito. Pero ahí no fue fácil. Ahí tuve una otra persona que me ayudó mucho, que se llama Ramiata. Y Ramiata fue la facilitadora ahí de este grupo. Y yo peleaba con ella ahí durante el grupo. Ramiata, yo levantaba la mano y hablaba, pero no concordo con esto. Y Ramiata me hablaba, calma, respire, cierre los ojos. Y me hacía un ejercicio. Y ahí me acalmaba. Y ahí me hablaba, ¿cómo se sientes agora? Yo hablaba, bien, pero sigo no concordando. Entonces, fui muy rebelde, pero fui muy rebelde, no estoy de acuerdo. ¿Entiendes? Muy rebelde, muy rebelde. Entonces, pero sobreviví y fue un cambio en mi vida. Porque al final estaba en un carnaval en Brasil, en carnaval ahí en una semana casi completa ahí de días festivos. Y después del Avatar fui a mi casa y no iba a trabajar esos días. Y me puse a chorar ahí, como 2, 3 días. Fue muy fuerte para mí, ¿entiendes? Porque miré que todo el Leo Carvalho que tenía construido, el Leonardo Carvalho, el Leonardo emprendedor, el director de Dale joven, Carnegie, el gran facilitador de Dale Carnegie, el super consultor. Que esto no era yo, que yo era más que esto. ¿Ese era el peso del vacío que sentías? Sí. Que te llevó después a buscar ese algo más elevado. Sí, pero yo me dei de frente a esto, ¿no? Entonces, cuando estaba ahí frente a frente con eso, fue fuerte. Porque creí que, cuando ya creía que ya tenía llegado, me faltaba un camino. Y ahí fue como un renacimiento ahí para mí, ¿entiendes? Y ahí, por hablar en renacimiento, después fui a hacer una certificación ahí también, una formación en terapia de renacimiento, que durou 16 dias, com Ramiata. E aí eu já estava um pouco mais listo, digamos assim, para me trabalhar, ok? E foi muito bueno porque me quedei 16 dias sem teléfono, sem computadora, sem nada. Foi um retiro, digamos. Sí, un retiro y fue una formación y ahí hicimos mucha terapia de respiración, de renacimiento también. Y ahí cambié mucho. Estamos usando la palabra renacimiento en dos sentidos. Uno, metafóricamente decías, para ti fue un renacimiento, fue un ver en retrospectiva, verte al espejo, digamos, y desapegarte de un Leo que habías construido, de una imagen que habías construido, y empezar a renacer hacia una nueva versión de ti. Sí. Y esto coincide con que se da con una segunda experiencia que tomas, que es un retiro, donde la técnica central o la manera de trabajar contigo como persona es con una técnica, si entiendo bien, es de respiración. Sí, que se respiración le llama consciente. Respiración consciente, que también se conoce como renacimiento. Muy breve, cuenta, ¿cómo es el tema de...? No, es una forma que usted tiene de respirar, se conectar con usted mismo, con tus emociones y accesar cosas inconscientes. Y con la propia respiración va limpiando camadas ahí en ustedes. Pero esa persona, Ramiata, la hace muy completa, porque es una formación, ¿ok? Entonces le hace mezclando muchas otras técnicas. Y ella es una discípula de 8 también. Entonces pone ahí las meditaciones de 8. Y ahí tuve contacto con las meditaciones de 8 por la primera vez. Que son meditaciones activas, que usted mueve el cuerpo, que usted movimenta. Y después se siente en silencio y se pone a meditar también. Y ahí me encantó también ese tema. Pero ahí empecé un nuevo camino, que era un camino diferente. Que era un camino más espiritual, que era un camino más de conciencia. Y que tocaba el amor, ¿ok? Pero ya me tocaba con esa esencia del amor y de amar a mí mismo, cuidar de mí mismo. Y en este camino yo empecé a mirar que mucha gente renunciaba al mundo de los negocios. No, yo voy a ser solo espiritual, ahora solo yoga, meditación.
Y yo miré y mira, pero ¿por qué? O sea, era el tipo de gente que te encontrabas en este ambiente, en Ajá. este círculo, muchos traían estaban Algunos. viviendo ese proceso Algunos. de abandonar totalmente. Sí, algunos. Ok. Y algunos también seguían solo no mundo de los negocios y no querían saber de la espiritualidad, de nada disso, achavam que esto era una tontería. En general te refieres al círculo de gente con el que convivías. Sí. Y ahí empecé a pensar o seguinte, hablé, pero ¿para qué? ¿Por qué no puedo tener los dos? Y este fue mi camino que empecé a hacer ahí. Seguí me desarrollando como persona, como ser humano y también me desarrollando no mundo de los negocios. Así que mezclé ahí durante todos esses años muchas capacitaciones, certificaciones de toda parte. Desde ir a Pucón aí a meditar e a um vulcão e hasta venir acá a Monterrey a hacer la certificación con Tetramap, que nos conocemos acá en el Centro ahí ya estamos hablando de 2015. Sí. El año 2015, ok. Entonces fueron muchos cambios aí. Entonces fomos buscando coisas. Então me cambiei em um buscador. Então, quando descobri esse mundo, empecé a buscar. E aí se abriu muitas coisas. E aí empecé a buscar. Y empecé a encontrar cosas. Pausa breve ahí para decirle a la audiencia este punto de coincidencia, porque ahí es donde tu historia y mi historia se encuentran. Uh-huh. En 2015 yo me independizo de la vida corporativa, salgo a buscarme mi propio camino y lo que yo tenía claro es que estaba en el mundo que iba a ser en el mundo del desarrollo humano. Una de las primeras cosas que ocurre cuando yo salgo es que conozco, pero así, el día que yo salí de la última empresa en la que estuve, que fue Amway, pero que salí así con esa cajita proverbial que sale la gente cuando deja un empleo, con una caja de cartón, con todas mis cosas, lo hice ya de noche, ya que todo el mundo se había ido. Ese día salgo y me habla mi esposa y me dice, oye, yo estoy en otro lado y nuestro hijo Diego está en casa de un amiguito de la escuela, está con su papá porque su mamá está de viaje y entonces por favor cuando puedas verlo a recoger. Entonces salgo yo del trabajo con mi cajita, fue mi último día del empleo, me despido de mi oficina, un poco emotivo, salgo y voy a recoger a mi hijo Diego, voy a esta casa, toco la puerta y sale el papá del amiguito. Y resulta que después de un rato de platicar en la puerta me invita a pasar, oye, pues pásate y platicamos y me pregunta, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Y pues imagínate, yo iba dejando un empleo. Resulta que ese hombre es Alex Villarreal, uno de mis mentores, y fue la primera persona con la que hablé el día que dejé mi empleo y resulta que lo primero en lo que coincidimos es que lo que le digo que a lo que me quiero dedicar es algo en lo que Alex trabaja y en lo que él ofrecía en aquel tiempo una certificación llamada Tetramap, que es un modelo de perfilamiento de la personalidad que se usa mucho en los negocios. Y entonces finalmente Alex me propone tomar la certificación, yo acepto, le veo potencial, veo que eso me puede dar una formación y al tomar la certificación, ¡pum!, ahí me encuentro con un caballero llamado Leo Carvalho y Alex Villarreal me pide como un favor especial y como una especie de intercambio, me dice, van a venir los creadores de Tetramap, los Brett, la familia Brett, van a venir, pero ellos van a dar todo en inglés. Y viene una persona de Brasil que está haciendo el viaje de Brasil exclusivamente para esto, pero él no habla inglés. Entonces el favor que te quiero pedir, Víctor, es que pues tú le traduzcas a Leo mientras ellos hablan. Cosa que hice y en ese estar juntos y yo, se va a oír raro Leo, pero y yo hablándote al oído, traduciéndote al oído. Me enamoré. Pues nos enamoramos, exactamente. No, obviamente se dio una amistad muy bonita con la química de Alex, de Leo. Y pues ahí marca el inicio de nuestra historia. De ahí voy a resumirlo, o sea, de ahí es historia, de ahí quedó este vínculo fuerte entre nosotros, pero fue una experiencia muy bonita, Tetramap,
que por último agrego Tetramap precisamente es acerca en gran medida de las personalidades. 4 estilos de personalidad, para hacerlo sencillo y resumido, y resulta ser que Leo fue una de esas personalidades muy claras que en el modelo Tetramap corresponde al elemento fuego. Y el elemento fuego precisamente es brillante, es espectacular, pero a la vez también es rebelde, cuestionador. El elemento fuego o las personas con personalidad fuego pueden ser por un lado, pueden ser muy ligeras, muy superficiales para algunos, pero también pueden llegar a ser extremadamente espirituales. Y si se fijan, esto es apasionante, porque el mundo de las personalidades, por eso es que para mí fue un fundamento muy importante Tetramap. Ya después me seguí con otros modelos, ya después yo adapté mi propio modelo, pero es que es una realidad. Nuestra personalidad forma nuestra realidad personal. Y vaya, toda esta historia lo sustenta. Entonces, 2015, estás en este mundo y entonces llegas a la conclusión de algo muy interesante que tú has hecho, que es combinar los negocios y la espiritualidad, la sabiduría corporativa. Exato. E chamei isso de transformação. Então, o que passou aí é que tivemos um período de transição, né? Condomínio de Soluções se cambiou em uma outra empresa que se chamava 954 e depois esta parte dessa empresa foi vendida a outro grupo e um amigo queria trabalhar com startups, aí também com a tecnologia, e eu falei a ele, não, eu não quero trabalhar com tecnologia, me gustam as pessoas, quero isto para mim. E aí abri uma outra empresa com alguns sócios que ele chamava N100, que era Negócios 100. Sim? E que depois se cambiou em minha própria empresa e que se chama T100, né? Que é Transformação 100. Então, nesta época também eu estava com esta transformação de ter meu próprio negócio, mas agora sem nenhum sócio. Okay? Então, foi um momento clave para mim também, decisivo. Este foi justo quando estávamos acá também, fazendo Tetramap. E aí foi outra decisão importante. Porque aí já não estava, né, já não tinha mais projetos já com General Motors, já tinha outros projetos. Passei um ano desenhando soluções aí, como queria ser, e queria ser uma empresa diferente. E chamei isso de transformação. Falei, é possível fazer isto. É possível transformar com alegria. É possível transformar com prazer. Por isso a transformação 100. E é possível ser mais direto. Não ser tão quadrado como muitos programas de gestão, porque há alguns programas de gestão de câmbio que são tão quadrados que por fim se demoram muito, entende? Então, se é possível, se hacemos de forma colaborativa. Aquí llegamos a un punto cumbre por el momento en el que describes esto y hablando de transformación. Sin duda fue muy importante lo que hiciste con ese cambio de visión en los negocios. Recuerdo que, si entiendo bien, reconfiguraste incluso tus sociedades con quienes trabajabas. Pero ahí, Leo, ocurrió una transformación muy importante que me gustaría que le compartieras a la audiencia. Me gustaría que tú lo describieras, y aquí me refiero a la transformación personal, al individuo, a la mente, al espíritu y al cuerpo. Ese Leo que yo conocí en 2015... era físicamente muy distinto al Leo que mis ojos están mirando hoy en 2019. ¿Quisieras tú describir, por favor, esa transformación? ¿Quién eras? ¿Qué pasó? ¿Qué proceso? ¿Y en quién te convertiste al día de hoy? Claro, con gusto, amigo. Este Leo que usted hablaba ahí en los oídos ahí, traducía, tenía 130 kilos. ¿Sí? Entonces yo... e para que a audiência saiba, eu tenho 1,69 m. Então eu bromeava que eu não era gordo, eu era baixo. Porque se fora como Tony Robbins, que tem 2,15 m, seria normal. Entende? Então me faltava aí. Porque aí já trabalhei o espírito, já meditava, já soltei muitas coisas. Pero me faltava o corpo. Ok? E eu falava com uma amiga em Rio de Janeiro que era só o corpo que me faltava. E ela me peleava e falava, solo que você cargava todos os dias, não? Então não era solo, não? O corpo é parte importante.
E aí o que passou, amigo, não quero alargar muito, pero como sigo gostando de hablar, ¿entende? Pero o que passou é o seguinte, eu fui a ser o segundo, el avançado de renascimento, de la formação de terapia de renascimento. E aí se trabalhei muito o corpo também. E tomei uma decisão importante aí, porque nesta época eu tinha 130 quilos, tomava remédio para a pressão, para a glicose, para dolor de cabeça, para o reflujo, para a ansiedade, o famoso Rivotril. Acá tem Rivotril também? Rivotril? Não. No me suena. Esse é um ansiolítico muito famoso aí em Chile, em Brasil, sim? Probablemente sí. Sim, tarja negra. Aí, tomei isso 8 anos. Pero eu era feliz, tomando remédio e gordo e comendo muito. O sea, digamos, un cuadro de farmacodependencia. Sim, porque a gente quando me trazia, quando viajava, sempre viajei muito, a gente não me levava a comer lechuga premiada, me levava a comer muito, comer cabrito acá em Monterrey. Então, eu estava feliz aí, supostamente feliz, pero carregava muitas coisas. Pero carregava muitas coisas que não eram minhas. E isso não tem que ver só com o corpo, tem que ver com minha história, com minhas emoções. E isso é o medo, é a proteção. ¿Ok? Por eso era gordo. O sea, la corpulencia sí. se forma desde un punto de vista emocional y es una protección, si te entiendo bien lo que dices, era tu forma en la que tu cuerpo, se manifestaba en tu cuerpo esa protección que tú querías de tu historia, de tu manera de sentir el mundo. Y ahí que pasó es que tomé una decisión ahí en esta capacitación que iría cambiar, iría mirar a mi cuerpo. Pero como siempre fui rebelde, no quería hacer dieta, não queria fazer cirurgia e eu queria encontrar uma maneira, uma forma de fazer isso com prazer. Então, dentro disto, comecei a trabalhar com as constelações familiares também, ok? E aí hice as minhas primeiras constelações, que é outra ferramenta muito potente que la ocupo também em meus projetos. E nesta época, também depois de um tempo, aí li um livro que se chama La Semilla de la Vitória, não sei se está em espanhol, se não está podemos traduzir e trazer para cá porque é muito bueno, que é de Nuno Cobra. Nuno Cobra era o preparador físico do piloto Ayrton Senna em Brasil. E Ayrton Senna era muito flaquito, não era capaz, não tinha força de manejar um Fórmula 1. E Nuno Cobra, com um método único, que lo desenvolveu com o tempo, hace as coisas muito tranquilas, muito a pasito. Bom, por exemplo, há atletas profissionais que vão treinar com ele que põem a caminhar 6 meses. Então você vai meio pasito. E com prazer. A fuego lento. Há um dicho que diz, deve haver acá também, nos ginásios, que diz que sem dolor, no pain, no gain. Sem dolor, sem gano. Nuno Cobra crê ao revés. Sem dolor, mais gano. ¿Por quê? Porque se sustém com o tempo. ¿Okay? Então, como a mim me encanta o prazer, por exemplo, estou aqui com você, para mim é um prazer. ¿Ok? Então, não é uma obrigação. Então, comecei a trabalhar e o primeiro que aprendi com esse método... El efecto compuesto também le llaman. Efecto compuesto, bueno, que é poner mi nombre em minha agenda. Mi nombre não estava em minha agenda para cuidar de mim, de mi cuerpo. Então, desde este dia que mirei isto, comecei a poner mi nombre em minha agenda. Sempre. E aí comecei a aprender outras coisas, como comer despacito. Ok? Que quando uno come despacito, se digestiona melhor a comida, as glândulas salivares têm poder, e hoje como muito despacito. Mindful eating. Exato. Então, comecei a aprender, pero me faltava também, porque não foi suficiente. E aí já baixei de 130 a 118 quilos, porque meu interesse não era baixar, era ter saúde. E aí, depois de um tempo, comecei a trabalhar com outro projeto com Nissan em Brasil e nesse projeto eu não tinha sócios, então tinha que estar solo aí tomando muitas decisões e era um projeto muito grande que aporta todos os concessionários ou distribuidores do Brasil, são Nissan, 160 dealers. A grande automotriz. Sim, então era muito forte e foi uma transformação muito grande que estávamos fazendo aí, que depois pode falar um rato se quer sobre isso também. Então estava com muita pressão e aí nesta época conhecia uma hada que se chama Andrea Peruso.
Y Andrea Peruso trabaja con temas también de constelaciones familiares, organizacionales, pero también trabaja con la neurociencia, ¿ok? Con la genética. Y ahí hice un gran trabajo ahí de inmersión con ella, donde trabajé muchos temas. Y principalmente temas con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con toda mi vida. Y ahí fue un nuevo refresh ahí con mi vida corporativa, profesional. Y tomé muchas decisiones ahí también. Y ahí me preguntó a ella quién podría me colaborar con ese tema del cuerpo. Y hablé Nuno Cobra. Y después me puse a buscar nuevamente. Fui a un taller que estaba Nuno Cobra ahí. Y ahí conocí también a su hijo, que es Nuno Cobra Jr., que hasta hoy sigue siendo mi entrenador. No es un personal trainer, porque su metodología es diferente, le da autonomía a la gente, pero me enseñó a cambiar hábitos, que era justo o que estava haciendo en mi trabajo en Nissan. Cambiar hábitos e não simplesmente cambiar os resultados. Porque os hábitos é que cambiam os resultados depois. Então, muita gente quer baixar de peso, pero poucos querem comer despacito. Todos querem baixar de peso, pero poucos querem ter a disciplina de fazer exercício 4 vezes por semana. Poucos querem tomar água. Então, são coisas muito sencillas. Pero aí armei meu projeto em Nissan se chama Ser Nissan, e meu projeto aí nesta época se chamava Ser Leo, que depois se cambiou a Ser Tocho, e hasta hoje sigo com meu projeto. Por exemplo, desayunamos hoje acá muito rico e comemos sano. Sim. Ok, tranquilo, comemos coisa sana e não necessitamos comer tanto pan. Así. Déjame darle la relevancia que esto amerita, porque creo que lo merece. Es una de las muchas cosas que yo admiro de Leo, es su claridad de mente y su intencionalidad. Yo incluso, Leo, tú recuérdame, no sé si el proyecto Ser Leo ya lo traías en mente, ya lo habías mencionado cuando nos conocimos aquí en Monterrey en 2015, o fue... No, fue creo que no. después? Como proyecto después. Okay. Tal vez yo lo quería trabajar esto. Ya en nuestras conversaciones, porque desde aquella vez no nos habíamos vuelto a ver personalmente. Tal vez fue por redes sociales, en nuestras conversaciones telefónicas. Pero lo que sí sé es que en algún momento lo hablaste con claridad. Es como establecer con claridad qué querías y describiste ese proyecto Ser Leo. Lo recuerdo, eso sí lo recuerdo bien. Que dijiste, es mi proyecto de transformación. Así como transformo empresas, exacto, ahora me voy a transformar a mí mismo, que es la encarnación de lo que decías. Pusiste tu nombre en tu agenda. Esto tiene todo que ver con ser injodible. Esta es la esencia de la injodibilidad. Es ponerte en el centro de las cosas, asumirte responsabilidad, procesar tu basura, entender tu sombra para saber por dónde va a venir la luz. Y el trabajo personal, físico, emocional, mental y espiritual que has estado haciendo, Leo, eso es, entre muchas otras cosas, además de nuestra amistad, pero es inspirador y es importante compartirlo a la gente, porque tú eres un hombre simple, sencillo, humilde en cierto sentido, y entonces quiero darle su justa dimensión a lo que tú lograste, porque es realmente inspirador. Lo haces sonar fácil, pero realmente requiere, como decimos en español, muchos cojones. Hacer lo que hiciste requiere mucho amor a ti mismo, requiere mucho buscar, dijiste, me volví en un buscador, reconocer que algo me falta e ir por él y empezar a tratar de entender qué era y trabajarlo y buscar muchos mentores, mucha Pero ayuda. justo esto es el tema, porque es un ejercicio de alto amor. Não é um sacrifício, entendes? Então a gente disse, deve ter sido muito difícil lograr isto. E o que contesto eu é, difícil era carregar mais de 50 quilos a mais em meu corpo. Mas eu não sabia, porque estava acostumado com isto, entendes? Então, depois conheci uma doutora, que é Sabrina Helpa, também, que me apoiou, que me ensinou a mirar o alimento de forma distinta, que me golpeou meu ego também, e me mostrou que eu tinha acesso a comer como um milionário e comia como um mendigo de la calle, porque creía que nunca mais iria ter acesso a uma comida rica, ¿entiendes? En México decimos, comemos como si no existiera el mañana. Existo, então me ensinou a comer e me ensinou que a comida existe para nutrir e não para ter prazer solo.
El primero es nutrir, la conciencia. Entonces elejo muy bien lo que como, y entonces armé un equipo, fue un proyecto mesmo de transformación para mí. Y funcionó también. Y eso fue bueno porque las personas cuando miraban ese resultado, miravam que minha metodologia funcionava, que era possível fazer com prazer, que não era uma loucura. Porque, por exemplo, o que fizemos em Nissan, nesta época, foi eliminar o processo de auditoria de atenção ao cliente, aí, de los processos de atenção ao cliente. Então, Nissan não tinha boa satisfação do cliente em Brasil nesta época, queria cambiar, mas usava um processo tradicional de auditar os dealers e de mandar que hagam coisas, pero isso não enganchava a gente. Então, quando sacamos a auditoria, me chamaram de louco. Claro. Falaram, não, está louco, isso não vai funcionar. E hoje, depois de 4 anos, não temos auditoria e Nissan está entre os primeiros lugares de satisfação do cliente. Poco comunes requieren acciones poco comunes. Sí. Y cosas así hiciste en los proyectos que trabajaste para empresas, pero también lo hiciste contigo, a nivel personal. Ese proyecto, te pusiste al centro de tu propia agenda. Aquí enfilándonos hacia, porque ya llegamos, me imagino, prácticamente al momento presente. Para darle una referencia a la gente que nos escucha, hablaste de 130 kilos de peso. En este momento, Leo, ¿cuánto pesas? Nesse momento tenho 74. Pero já cheguei a estar com 66. Aí foi a outro extremo. Não é como falávamos. Extremos. Extremo, porque aprendi a comer tão sano, aprendi a comer tão sano que foi ao outro extremo. Entende? E aí, porque não era para baixar de peso, é porque aprendi a comer sano. Então, cheguei a ter um pouquinho um outro transtorno, que era só comer sano. Então, não tomava um helado porque era o quinto pior alimento do mundo. Hoje, o que hago? Busco um helado mais saudável, mas se não há, vou comer um Häagen-Dazs também, que é rico, ok? E vou comer açúcar consciente, só pelo prazer. Pouquito, né? Pero como. Então, hoje estou mais tranquilo aí e não necesito... Digamos que un poco viéndolo ingenierilmente o con la física tradicional, pues fue un balanceo, una calibración donde venías de un extremo de 130 kilos de peso con todo lo que eso implicaba emocionalmente en temas de hábitos, de mentalidad, de relaciones. Hiciste el trabajo que tenías que hacer, pero en el camino te gustó, en el camino te obsesionaste un poquito y te fuiste al otro lado, al otro extremo, hasta llegar a pesar 64 kilos. 66, perdón. Que yo me imagino de esas fotos que llegué a ver de ti en redes sociales donde efectivamente te veías extremadamente delgado. Ajá. Porque hoy te veo, vaya, distinto, bien. Y entonces viene, me imagino, ya este balanceo donde ya estás en un punto más calibrado, hoy pesando 74 kilos, hoy con otra mentalidad, iniciando, pues, de entrada con el gusto de verte con una relación muy bonita, amorosa. Esse é meu novo projeto, se chama Ser Amor. Ser Amor. Esse é meu novo projeto, essa é uma nova evolução. Recuerda, compártele a la audiencia el nombre de tu pareja. Sunkairi. Sunkairi. Listo. Y hoy en la mañana, desayunando con Sunkairi, mencionaste esto y yo le decía, si algo yo puedo decir de Leo es que cuidado cuando habla de proyectos, porque dijo ser Leo y mira dónde ha llegado y ahora ya acaba de lanzar el proyecto Ser Amor. Así es que prepárate, Sunkairi, abróchate el cinturón, porque seguro Leo lo hará. Ese, Leo, es un viaje de transformación. Todo esto, ¿en quién se transformó el Leo que estoy viendo hoy? ¿Cómo lo describirías? Descreveria como um ser que tem sua luz e que mira também a sua sombra e que integra a sua sombra e que está disposto a seguir se desenvolvendo personalmente, profissionalmente, solo, em pareja, do que seja. Então, hoje sigo buscando, pero com mais consciência, com menos ansiedade. E outro tema que não falamos é que hoje tenho 74 quilos, pero não tomo nenhum remédio mais.
A única coisa que hago são suplementos e algumas floras também, entende? Algumas coisas que hablo, essências que utilizo para generar um melhor estado, ok? Existo. Então, creio que... ¿Tú crees que la mente altera la materia y viceversa? Sim, sim. Vaya que sí. E estamos conectados mais que por las coisas que miramos, não? Es definitivamente una historia muy inspiradora, Leo, que me lleva hacia estas últimas preguntas con todo lo que has vivido, atravesado en esta historia. ¿Cómo piensas tú o cómo le explicarías, por ejemplo, a un niño pequeño que desde tu perspectiva funciona el universo? Eu tinha medo que me hicesse essa pergunta. Essa é a mais difícil. No te puedes ir sin contestar esa pregunta. Sí. É o que falei. Creio que o universo eu lo dividiria em duas partes. Há uma parte que nós outros miramos, tocamos acá, e há uma parte que não se pode tocar, que é diferente. Que hoje alguma parte explica a física quântica, pero é diferente. Então, o universo é um campo aberto de possibilidades, em que não temos controle de nada, ok? Podemos influenciar, sim, e que as decisões e as eleições que tomamos hoje vamos a cosechar depois, ok? Então, eu talvez explicaria de forma muito sencilla isto. O universo é um campo aberto aí de muitas possibilidades. Me encanta. Em que somos protagonistas, pero não somos os diretores da obra. ¿Qué es para ti ser injodible? ¿Arreto? ¿Arretado? Estou com a camiseta acá. Victor está com injodible. Eu estou com a camiseta que diz arretado em português. E arretado ao nordeste do Brasil é como injodible também. Que é como alguém que não é fácil de destruir, sim, que tem uma força. Pero para mim ser injodible tem que ver muito com a energia, ok? E que uma das coisas que tenho aprendido muito em meu projeto Ser Amor, e que Sunkari me ensina muito, é como trabalhar a energia. Estou aprendendo isso também. E que muitas vezes gasto muita energia que não necessito, entendes? E que se parece com o que hacía antes também, entende? Com a plata e tudo. Esse é outro tema. Isso daria outro podcast, ok? Então, para mim, ser injodible é um ser que sabe trabalhar bem sua energia, o masculino, o feminino, que sabe ser forte e dulce ao mesmo tempo, que sabe ser muito decisivo e ao mesmo tempo muito amável, muito ter empatia com a gente. Porque creio que quando você trabalha e maneja bem suas energias e equilibra isto, é o que miramos de los 4 elementos, pode buscar muitas metodologias. Pero para mim, ser injodible é ter o equilíbrio e a força para seguir adelante com humildade e com sabedoria. Wow. Energía, sabiduría, libertad. Me encanta, Leo. Para ir cerrando, Leo, ¿qué impacto o legado quieres dejar en el mundo? Quero deixar o legado da transformação, de que é possível transformar com resultados e sem muita peleia e com prazer. Como lhe falava, por exemplo, que estou aqui em México, porque esse projeto que temos em Nissan se cambiou em benchmarking global e hoje é o projeto Ser Nissan está em todo 38 países da América Latina. Então, há sonhos que se transformam em realidade, que muitos não creem, entendes? E meu legado é mostrar que não existe o impossível, ok? Quando se escuta o coração e quando se está alinhado com seu propósito e põe emoção nisto, ok? Nada é impossível. Nada é impossível. É possível. E é possível transformar sem esforço. E crees? Eu creio na dedicação, eu creio no empenho, eu creio em poner energia, mas isso é muito diferente do esforço, ok? É totalmente diferente, é muita conexão, mais conexão, menos esforço, mais alegria, menos sofrimento,
Que es, entonces, con eso ocupamos nuestro tiempo haciendo podcast y no hablando mal del gobierno. Podemos hablar acá, está 1 hora y algo que pasamos, yo hablando de Brasil, usted hablando del gobierno de México, no. Estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de la transformación, estamos hablando de la sabedoria. E este é meu legado com o mundo. Por isso, meu novo projeto aí, que é o Clube de la Transformação, eu trabalho com isto. Levar esse mensagem, que é possível transformar com alegria e prazer, se transformamos nossos hábitos e nossas crenças e nossa forma de mirar a vida e nós outros mesmos. Hablé demasiado. No, habló usted lo que tenía que hablar. Es todo un poeta, pero tiene el derecho a hacerlo porque lo representas, Leo, y lo vives, Tosho. Porque ahí es donde nació Tosho. Nada más para que nos vayamos con esa cerecita puesta en el pastel. ¿Dónde nació Tosho? Donde Leo le dio el espacio a Tosho. Tosho nasceu em Pucón, em uma cerimônia que participei em Samasati, que é um centro de alquimia muito lindo. Eu recomendo a todos que conheçam algum dia, que está em uma vista ao lago aí, muito lindo. Incluso, faz parte de meu projeto me casar aí, neste centro, ser amor, neste lugar aí. E aí, eu sempre me gostou buscar, ser um buscador. E Osho é um maestro que tem um processo que se chama New Sannyasi, que o sannyasi tradicional do Himalaia aí são pessoas que renunciaram ao mundo para buscar a espiritualidade, a luz. E Osho tem um processo que diz, não, você não necessita eliminar o mundo. Ao revés, você pode buscar a luz, pero seguir no mundo, seguir trabalhando, porque aí necessitamos que você esteja para melhorar as pessoas. Então, isso me tocou a mim e decidi, e Osho habla muito da liberdade. Você não tem que seguir a mim, tem que encontrar a sua verdade. E isto me tocou profundamente e eu falei, ok, eu vou também ser um sannyasi de Osho, quero me transformar. E aí ganhei esse novo nome, que é Tosho Paripurno, que significa joy complete, desfrutar completa, alegria completa. E a mim me gusta essa transformação também, me conecta com um novo momento. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com que agora sou outra pessoa, não, tenho muito honor. Hoje agradeço muito a minha história, agradeço muito a você acá por a possibilidade de contar minha história desde outro ponto de vista, ok? Foi lindo esse processo. Tenho muito honor a minha mamãe, a meu papá, a todos meus ancestros, ok? Porque isto aprendi também com este tema. Sem isto não seria capaz de chegar hasta acá. Não teria a integridade de falar acá, entende? Deste tema de transformação sem passar por isto. Então isso é muito lindo. Así que me emociono também com este tema. E é isto. Veo a emoção em tus ojos. É isto. É lindo. E quero seguir transformando. Então isso foi só um passo mais na transformação. Não é este tema. Então, e o que está por venir. El proyecto Ser Amor. Por venir está ese proyecto ahí, muchas Ser cosas, Amor. Y yo creo que habrá espacio seguramente y lo buscaremos para una siguiente charla posteriormente. Sí. Por ahora, Leo, dile a la audiencia dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar. Me podem encontrar mais fácil em Instagram. Clube da Transformação, está em português. Okay? Pelo Clube da Transformação. Clube da Transformação. En español se deletrea o se escribiría Clube da Transformacao. Listo. Muchas gracias. Y también te pueden buscar como Leo Carvalho. Sí, tiene Tosho Leo Carvalho. Tosho, T-O-S-H-O, underline Leo Carvalho. Também está aí em minhas redes sociais. É a forma mais fácil. E como sempre fui muito movido, não alcancei a ser nem o website de minha empresa, todavia, e nem do Clube da Transformação tampouco, porque hago muitas coisas, entendes? Muitas coisas. Pero estou aos pouquitos entrando no mundo digital, vai ser um honor ali a ser outras coisas junto com vocês, acá em Brasil, em Rio também. Eu lhe invito a ir a Rio e a gravarmos um podcast aí também. Já estaremos. E agradeço muito aí, porque foi de verdade uma experiência muito linda para mim acá, muito linda. La intención ya está puesta
para hacer cosas más en el futuro. Les recomiendo que sigan a Leo, su cuenta de Tosho, Leo Carballo, está llena de citas inspiradoras que están basadas en esta forma de vida, en esta perspectiva que él tiene y en la experiencia que está detrás. Así es que les recomiendo que lo hagan. Mi querido Leo, te agradezco muchísimo con el corazón, seguimos conectados, seguiremos platicando, pero hoy aquí aprecio y honro tu historia, honro quién eres, tu energía y lo que proyectas. Y a ustedes espero que esta charla, esta conversación les haya sido útil, inspiradora. Me llevo muchos aprendizajes y lo más importante es lo que ustedes se puedan llevar y cada quien se puede llevar algo. Así es que me despido y como siempre les digo, la parte de la conversación que es más importante está por comenzar y eso será con el review, con los comentarios que me des en las diferentes plataformas o apps de podcast donde me estés escuchando, y en redes sociales me encuentras en Instagram como Ser Injodible, como Víctor-Vargas-Wow, se deletrea WAO, en Facebook como Ser Injodible con espacio, Ser Injodible, como Wow, espacio Coaching and Consulting, y finalmente en LinkedIn como Víctor Vargas. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.